nosotros sabemos que la metodología lo que busca es básicamente utilizar una serie de fuentes, varias fuentes que permitan la construcción de un documento que esté articulado con el objetivo del estudio, ¿sí? Que obviamente es interés por parte de cada uno de los investigadores. Entonces, a partir de allí, cuando uno hace un planteamiento de la metodología, se supone que esa es una ruta o es una carta de navegación para que nosotros a partir de allí tengamos una estructura clara de cómo vamos a desarrollar el estudio. ¿Sí? Entonces, si ven la diapositiva, básicamente esto que busca describir el diseño de la investigación y explicar cómo se llevó a cabo la misma. ¿Sí? ¿A través de qué? De lo que es el tratamiento estadístico de datos si hablamos de un tipo de estudio cuantitativo. De cualitativo sabemos que no hay procesamiento de datos. ¿Sí? Entonces, dentro de las características de lo que es la metodología de investigación, pues nosotros debemos hallar una población, una muestra, hay que especificar las técnicas a utilizar y una serie de características que las veremos más adelante. Entonces, ello hablando de cada uno de esos elementos que hay que tener en cuenta, pero también en el caso de la redacción, es importante que nosotros al plantear esa metodología demos al lector aspectos pero no, hermanas, las personas puedan reproducir, cuando hablo de reproducir, es replicar el estudio. O sea, si yo hago una investigación en una universidad y yo debo mencionar pues, cada uno de esos elementos o esos criterios que tuve en cuenta para poder desarrollar ese trabajo. Entonces, por eso el método, el punto de metodología respondo al cómo voy a elaborar el estudio, es un paso a paso. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es importante mencionar las pruebas estadísticas si se hace alusión a un estudio de ese tipo, para que más adelante esos resultados pues, puedan ser comparados con otros estudios que posiblemente ya están publicados y han tratado esa misma temática. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que busca un diseño metodológico? Básicamente describir aquellas razones por las cuales se llevan a cabo las investigaciones y es de manera específica. ¿Sí? Eso debe ser muy claro y además debe dar respuesta a lo que es la pregunta de investigación y el objetivo planteado dentro de ese estudio. A partir de allí, pues es importante que ustedes describan cada una de esas fases, etapas que están implícitas dentro del proceso de investigación para abordar ese estudio. Es decir, aquellas estrategias que se utilizan, ya sea a través de la obtención de información y una serie de actividades que se deben enmarcar para poder ustedes poder cumplir con ese objetivo. Nosotros dentro de este ejercicio, pues obviamente no contamos con ese tiempo para plantear un cronograma y demás, pero sí en estas, tenemos 4 semanas, 3 semanas de clase aproximadamente, entonces ya llegamos al punto en que ustedes plantean este diseño metodológico, que es cómo van a desarrollar el estudio, y a partir de aquí, pues ya deben ejecutarlo, ¿sí? Es decir, empezar a aplicar esas estrategias que ustedes indican dentro de este diseño. Ya les voy a dar más claridad sobre el tema. Entonces, como elemento fundamental, pues obviamente el horizonte es que ustedes no pierdan de vista el objetivo, porque ese objetivo es el que permite de alguna manera tener claridad sobre qué tipo de información ustedes van a recolectar y cómo la van a presentar en el punto de resultado, que es sería el epígrafe después de lo que sería el punto de metodología. ¿Sí? Después del punto de metodología ya tendríamos resultados y posteriormente las conclusiones. ¿Alguna pregunta o duda hasta allí, chicos? ¿Todo claro? Levantan la mano. Bueno, entonces están todos atentos, ¿no? Al final voy a hacer un quiz preguntando sobre estos aspectos del punto de metodología. Y vamos a hacer un taller, entonces voy a tratar de dar esta información súper rápido y que les quede clarita.
al azar voy a hacer preguntas. Entonces, yo espero o aspiro que estén tomando nota de la explicación. Por eso estoy tratando de hablar y explicar y que tengan ahí espacio para que puedan visualizar lo que está en la diapositiva, la información. Bueno, continúo. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de lo que es un diseño metodológico? Entonces, ustedes, ¿cómo comenzarían el texto en el momento de redactar ese punto de metodología? Entonces, alguien que me lea, por favor, esa diapositiva, un voluntario o de la lista. La investigación busca contextualizar las temáticas en un sector específico del mercado, a través de un caso de estudio para un restaurante popular ubicado al sur de Bogotá, Vale. en la cual se identifican antecedentes de la marca, análisis de la situación, determinación de tipo de investigación, selección de instrumentos a aplicar, caracterización de la muestra, levantamiento de información y categorización de datos. Por último, generar conclusiones que permitan tener elementos clave para aplicarlas al rediseño de la marca, que es objeto de estudio. Listo, muy bien. Ahora, ustedes están identificando dentro de lo que es este primer ejemplo del diseño metodológico que hay varios elementos implícitos y de hecho sintetiza la información sobre la cual se va a plantear lo que sería ese diseño de esa investigación. Entonces, por ejemplo, en el primer párrafo, ¿qué se menciona? ¿Qué elemento hay ahí implícito? ¿Con qué comienza ese primer párrafo? Con la investigación. ¿Pero qué es de la investigación? Pues yo sé que dice la palabra investigación, pero ¿a qué hace referencia? ¿Qué busca la investigación? Cuando dice busca, ¿a qué hace referencia? ¿De qué estamos Hacer un estudio. El objetivo. Yo me imagino que es aterrizar la idea, ¿no? El objetivo. ¿Quién dijo el objetivo? Cristian Agudelo, profe. Cristian. Vale, entonces, muy bien. ¿Sí? Cuando ustedes comienzan a redactar el punto de metodología, lo primero que deben plantear es nuevamente el propósito del estudio o el objetivo. ¿Qué es lo que buscan? ¿Sí? ¿Cuál es ese propósito? ¿A qué nos va a llevar esa investigación? Entonces, primero se explica, se menciona, se describe en el encabezado o al inicio de lo que sería el diseño metodológico para posteriormente identificar esas variables o cuál sería ese alcance a través de esa serie de elementos que se van a aplicar en el estudio. Entonces, si ustedes ven, ya después menciona a qué hace referencia y cómo van a abordar ese estudio. Dice análisis de la situación, determinación del tipo de investigación, selección de instrumentos, caracterización de la muestra, levantamiento de información y categorización de datos. Ahí se están mencionando. Todavía no se ha explicado cómo van a abordar cada uno de esos puntos. ¿Sí? Entonces, ¿sí me siguen? Ahí tenemos un ejemplo de cómo nosotros vamos a redactar lo que sería el diseño metodológico, obviamente aplicado a su tema de investigación. Bueno, ustedes este ejercicio valórenlo mucho porque ustedes saben que como opción de grado la mayoría lo que hace es proyectos de grado, ¿sí? Y los que se van a diplomados igualmente van a trabajar con eso, ¿sí? Los que toman la opción de diplomado, bueno, seminarios de profundización, al final deben hacer un artículo que es prácticamente esto que yo les estoy dando. O sea que tienen ustedes prácticamente ventajas por aquellos que no hayan realizado nunca lo que es un artículo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen compañeros de algún seminario de profundización en talento humano o en mercadeo o en cualquiera de estos de estrategia y demás, pregúntenle cuál es el producto que tienen que entregar y sabrán que es un artículo y prácticamente es con estos criterios que yo les estoy ahorita mismo enseñando a ustedes. Entonces, en ese sentido, pues tienen una gran ventaja
y aprovechen este ejercicio para que hagan un buen trabajo y a partir de allí les será mucho más fácil porque ustedes están en quinto semestre, sexto, y la idea es que obviamente con esas competencias que adquieren las vuelvan a aplicar en los demás trabajos y pues que tengan que ver con lo que es la investigación. ¿Sí? Entonces, continúo. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, ya saben que como primer elemento dentro de lo que es el diseño metodológico, eso lo tienen que hacer en un trabajo de grado o lo deben hacer en un artículo, es plantear un párrafo que contextualice en primera medida lo que es el objetivo del estudio, el propósito del estudio, qué busca ese estudio, ¿sí? Y posteriormente mencionan, identifican o describen cada uno de esos elementos dentro de ese mismo contexto. Entonces, posteriormente, ustedes recuerdan que uno de los párrafos decía, identifique el tipo, el enfoque y el enfoque del estudio, ¿no? Tipo, enfoque y método. Entonces, cuando hablamos de tipo de diseño del estudio, pues básicamente es describir esa metodología a desarrollar en esa investigación. Y dentro de esos tipos de investigación, pues existen muchísimas, bueno, varias, según el tipo de autor que ustedes vayan a citar. ¿Sí? Para ello no voy a conceptualizar cada una de ellas, sino que ustedes identifican el tipo y de acuerdo a eso, pues obviamente buscarían el autor con el cual tengan mayor afinidad. Pero entonces, hablando de las más básicas, tenemos la exploratoria, la descriptiva, la relacional que no está aquí, está la explicativa, la predictiva, la interactiva, la confirmatoria, hasta la aplicativa y la evaluativa, ¿sí? Entonces, aparte de las que están aquí, hay muchas más, efectivamente. Entonces, ¿con qué se quedan ustedes? Con la información de que nosotros en este ejercicio básicamente hacemos investigación descriptiva, posiblemente analítica y hasta comparativa, ¿sí? Lo que son modelos predictivos no los realizamos, tampoco hacemos evaluación ni confirmatoria, todo ese, digamos que aplicamos las 4 primeras porque son unas investigaciones más básicas. Por ejemplo, si hablamos del tema descriptivo, hay unos compañeros que están hablando, por ejemplo, de las características de las emociones, del impacto emocional en los trabajadores y los estudiantes trabajadores de Unicatólica. Ellos lo están trabajando desde el talento humano. Entonces, ahí ellos van a hacer un estudio descriptivo porque deben identificar cuáles son las variables o cuáles son esos factores que inciden en esas emociones o en esos factores psicosociales que afectan como tal lo que es el desempeño de cada uno de ellos. Entonces, ahí tienen que ver variables si es que no rinden en el trabajo, si hay estrés, si posiblemente la falta de tiempo, bueno, ya de acuerdo a una serie de criterios que ellos determinan según autores que han analizado la problemática, pues ellos llegan a describir o hacer una caracterización o una descripción de esas características, de esos factores que efectivamente inciden en esas patologías psicosociales o en esa falta de rendimiento, y si aplican encuesta, pues se mencionaría de manera positiva. No es que resulta que del 80% de los estudiantes que están laborando actualmente, el 70% resultó que tiene o le da eventos de estrés relacionados con por la sobrecarga laboral, y pues obviamente eso tiene o repercute en el bajo rendimiento laboral o en el bajo desempeño laboral, ¿sí? Entonces ahí estaríamos hablando de descriptivo. Pues el tema exploratorio, básicamente, normalmente el estudio exploratorio es cualitativo, entonces trata de explicar fenómenos. A partir de allí también se generan lo que son hipótesis y fundamentaciones que permiten la creación de teorías, ¿sí? Entonces, posterior a ello, sabemos que acabo de mencionar los tipos de investigación, que eso está dentro de las preguntas del diseño metodológico que hay que plantear, ¿sí? Entonces, ahora, ustedes dentro del ejercicio deben de definir cuál es el tipo de estudio. Como les acabé de mencionar, les repito nuevamente, ustedes explican por qué es exploratoria o por qué es descriptiva. De hecho, les voy a dar una pista. Los que están haciendo, los que van a aplicar encuesta online, posiblemente muchos,
van a trabajar sobre lo que es el tipo de diseño descriptivo, ¿sí? Van a hacer un procesamiento de datos, así sea básico. Y luego los que están trabajando, por ejemplo, con documentos, puede ser exploratorio analítico o analítico, los que están trabajando sobre 2 escenarios, están haciendo comparación, por ejemplo, de los resultados de un área de trabajo frente a la otra, y porque es más eficiente que la otra, sería un comparativo, ¿sí? Los que están haciendo una profundización sobre un tema a través de un estudio de caso, es cualitativa y también puede ser descriptiva, porque luego también quizás esos documentos que van a analizar tienen datos. ¿Preguntas hasta allí, chicos? ¿Dudas? Bueno, ¿alguien que lea por favor esta diapositiva? Hola. Consideraciones de instrumentos. Los instrumentos deben responder a la información que el proceso de investigación requiere para dar respuesta a los objetivos, siendo estos el centro de la herramienta. Para ello, tenga presente, identifique los objetivos de la investigación, proponga categorías temáticas, información a recopilar para el desarrollo de los instrumentos, identifique qué técnica le favorece más para recolectar datos que corresponden a dicha categoría. Establezca preguntas de acuerdo a las categorías seleccionadas y que se adapten a la temática, a la técnica de investigación seleccionada. Listo, gracias, Cristian. Bueno, chicos, entonces está claro, ¿sí?, que el instrumento debe dar respuesta al objetivo de la investigación. Si no, no tiene sentido, o luego los resultados no van a ser contundentes frente a lo que se ha planteado. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Que básicamente nosotros, a través de esos objetivos específicos, empecemos a identificar como tal las temáticas que van a permitir recopilar esa información que va a responder a ese propósito de investigación, ¿sí? Y entonces, a partir de allí, sí que es factible que ustedes identifiquen esas técnicas que van a emplear para poder cumplir con ese objetivo. Entonces, por ejemplo, si ya sabemos que tenemos dentro de las técnicas de investigación la observación, la entrevista, la encuesta, está el censo, hay mediciones convencionales, están los análisis de datos documental, ¿sí? Luego tenemos las bibliografías, medición de aptitudes, luego están las escalas, todo ello depende, obviamente, de ese tipo de investigación. Está el focus group, que no está dentro de este ejemplo, y ya luego aquí tenemos que a partir de esa técnica se aplican diversos instrumentos, ¿sí? Entonces, si yo aplico una entrevista, pues debo tener un cuestionario que permita hacer una entrevista guiada. Si tengo una encuesta, ¿cuál debe ser el instrumento? Pues un cuestionario, que una vez resuelto se convierte en una encuesta con datos, ¿sí? Luego tendríamos la observación, pues debo tener una ficha, una guía que me permita a mí tomar notas, apuntes de cuáles serían esas características de esa observación, dependiendo pues también del interés de mi investigación. Y luego, con relación al análisis documental, que muchos están haciendo análisis, por ejemplo, de una temática, o a través de bibliografía, se utilizan unas fichas que permitan también esa categorización de esa información y a partir de allí obtener resultados. O sea que estos instrumentos son los que ustedes deben identificar que van a aplicar para poder hacer ese procesamiento de la información y posteriormente, a partir de allí, obtener un análisis, unos resultados que luego ustedes van a analizar. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, preguntas al azar. ¿A quién le pregunto? Vamos a ver. Francisco Caicedo.
Dime, profesora. Si tú vas a aplicar una encuesta, ¿qué técnica? ¿Cuál sería el instrumento y la técnica? Pues, como usted dijo, dependiendo de, de la metodología que vaya a tener. O sea, si depende que Si yo tengo de una encuesta, ¿qué técnica y qué instrumento apliqué? ah, ¿Cuál sería el no te instrumento escuché bien. ¿Cuál sería el instrumento de una encuesta? ¿El instrumento de una encuesta? Sí. Sí. Pues, instrumento de una encuesta. A ver, un voluntario. No sé. El cuestionario. El Cuestionario. Exactamente, sí, el cuestionario. Hay que estar atentos. A ver, aquí yo no soy en un monólogo. Deben estar atentos a las clases, muchachos. ¿Cuál es el instrumento de la recopilación bibliográfica? A ver, puntos. Sí, Una oye, ficha técnica. una Las ficha. fichas. Exactamente. ¿Quién me contestó? Punto. Acosta. Acosta. Punto. Bueno. Y yo, Participación. Con relación al No se instrumento. olvide de mi punto, por favor, con respecto a ¿Quién al me dio instrumento del la cuestionario. respuesta del instrumento? Profe, ¿puedes repetir? ¿Adrián fue? Profe, yo también respondí con otra persona, pero no sé quién fue. Conmigo, yo, cuando lo respondimos lo de Francisco Ajá, Natalie Rivas y no sé y quién es el Arnulfo Patiño. compañero. Bueno, Arnulfo, Patiño y Natalie. Participación. Estas participaciones son del tercer corte, ¿no? Bueno. Son las 7, tenemos una horita, ya voy a terminar estas presentaciones. Chicos, dudas, preguntas, o sea, la idea es que ese marco teórico que me enviaron, yo no voy a ser tan estricta con relación a esa primera calificación, pero ahora sí voy a verificar cada uno de los criterios, ¿sí? De acuerdo al taller que van a realizar ahora. Entonces, ese taller hace parte de este tercer corte y pues debe cumplir con estas pautas que yo les estoy mencionando. Entonces, la idea es que a ustedes les quede absolutamente claro cómo van a desarrollar el estudio para poder tener esos resultados de aquí a 2 semanas, ¿sí? Ya sea a través del análisis documental, entonces ya saben que deben realizar unas fichas para recopilar esa información. Si van a aplicar una encuesta, pues ya saben que deben hacer un instrumento, ¿sí? Y ese instrumento sería, ¿qué? El cuestionario, ¿sí? Si van a hacer una entrevista, pues ya saben que deben tener un cuestionario guía que les permite a ustedes recopilar esa información para luego hacer ese tratamiento de esa información y poder tener esos resultados y cumplir con el siguiente punto, ¿sí? Entonces, la idea es que ahora, al yo terminar esta presentación, pues ustedes hagan el taller y me definan ya con criterios, de acuerdo a esta sesión de clase, cuál sería ese diseño metodológico y lo apliquemos para que en la próxima semana ya haya un primer avance relacionado con esos resultados que ya deben de tener. Sí, porque ya las siguientes semanas tenemos 3 sesiones de clase, o sea que primer avance lo revisamos, la siguiente sesión, la siguiente clase y el segundo avance que ya terminarían sería para dentro de 15 días y la propuesta que tengo de trabajo final es que hagamos una pequeña presentación, una pequeña ponencia grabada, ¿les parece? Porque no nos va a dar tiempo de que todos hagan presentación. Yo tengo un modelo de una ponencia que realicé a una universidad de España, entonces yo les voy a compartir ese link. Es una presentación como de 15 minutos. Ustedes la pueden hacer en menos tiempo, entre 10 y 15 minutos. Y ahí tienen un modelo. Es un artículo y básicamente el artículo pues va a tener las 5 fases, 6 fases, resumen, introducción, elementos del marco teórico,
la metodología, los resultados y conclusión, y ya está. Y al principio, pues obviamente deben de estar integrantes, hacia quién va presentado el documento, y esa sería la estructura del documento simple. ¿Sí? ¿Qué les parece? Si no es complejo de hacer y lo puede hacer un integrante del grupo, está bien. Sí, ustedes pueden encargar a un delegado para que no estén todas las mismas voces al mismo tiempo. Uno puede encargarse de las presentaciones, otro puede hacer la síntesis, y luego uno graba el video y hace la presentación entre 10 minutos, máximo 15, no tan largo. Y entonces con eso evaluaríamos ese tercer corte. Entonces, bueno. ¿Escribieron por aquí en el chat algo? Necesito un monitor que por favor cuando me dejen mensajes me indique. Sí, señor, el cuestionario. Profe, perdón, podría volver a explicar. ¿Quién? ¿Andrés? A las 7:10. ¿Que explique qué, Andrés? ¿No tiene audio? Profe, lo del trabajo, lo que pasa es que él no tiene, que está diciendo que no tiene bien el internet. Ah, listo. Les mencionaba que ahora vamos a hacer un taller. Ustedes en grupo se reúnen y hacen el taller que es corregir la primera versión del marco teórico que me enviaron de acuerdo a, pues, a la sesión de hoy, ¿sí? Lo van a corregir y van a aplicar cada uno de esos criterios, y la idea es que les quede claro a ustedes cómo van a desarrollar la investigación, obviamente cumpliendo con ese objetivo que plantearon, y que a partir de allí podamos ya empezar a obtener resultados, ¿sí? Entonces, si dijeron que van a aplicar encuesta, pues ya deben hacer ese primer cuestionario, ese primer cuestionario, sí, para obtener esos resultados y obviamente aplicarlo, enviarlo ya sea vía online, por WhatsApp, utilizar los medios. Entonces, ahora que recuerdo ese punto, igual lo voy a tocar más adelante, hubieron personas que dentro de la metodología me colocaron la observación. Entonces, ahora mismo con el tema de la pandemia, yo creo que ese tipo de investigación, perdón, ese tipo de técnica no se aplicaría. Sí, porque debes de salir y mirar el escenario, tomar información. Solamente la información se obtiene a través de esa técnica. Y no es factible en estos momentos. Entonces, es una técnica que no cumpliría con esos criterios en el momento de ustedes aplicarlo. Entonces, ahora las técnicas que podemos utilizar, ¿cuáles son? La ficha bibliográfica, el análisis documental o la aplicación de una encuesta vía online, ¿sí? Las entrevistas, pues no sé qué tan factible sea que ustedes tengan a alguien de primera mano de la empresa y hagan vía Zoom o vía Skype una encuesta. No sé, ¿sí? Pero básicamente lo que les quiero comentar con esto es que dentro del alcance de nuestros trabajos que estamos haciendo aquí de manera académica, cabe lo que es el análisis documental, la bibliografía, lo que es el tema de la encuesta y la entrevista, ¿sí? Si se utiliza, pues, los medios digitales. Entonces, para contestarle a Andrés, la propuesta que se tiene es que hoy se haga lo que es el diseño metodológico, esa corrección, y ya una vez ustedes tengan esa información, empiecen a trabajar en lo que serían el análisis de los resultados, aplicando pues esa técnica. Si ustedes dicen que están profundizando sobre una temática, entonces, ¿cuál va a ser esa técnica? Pues el análisis documental. Entonces, ¿cuáles serían esos criterios? Ustedes en este diseño metodológico pues deben de declarar cuáles serían esas pautas. Entonces, ¿qué tenemos? No es que yo voy a hacer un análisis documental, posiblemente me encuentro con que en la empresa hay una serie de documentos que me permiten obtener información relacionada con las quejas y reclamos obtenidas de los clientes de tal área, ¿sí? Entonces yo voy a hacer el análisis de esos documentos. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? No, yo voy a analizar la de los últimos 2 años para saber cuáles son esas incidencias de quejas y reclamaciones que se han dado en el área de atención al cliente relacionada con esos clientes. Entonces yo tomo esa información y puedo categorizarla, ¿sí?
Entonces no voy a tomar la del año 2019 posiblemente, y empiezo a describir esa información. ¿Sí? Analizarla. Entonces yo ya tomé un rango de tiempo, ya dije que es en el área de, estoy delimitando la información, estoy diciendo que es en el área de atención al cliente, que voy a tomar los últimos 5 años, que es relacionada con quejas y reclamos de los clientes. Es una información documental que tiene la empresa. ¿Sí? ¿Cuál es ese análisis que me debe dar esa información? ¿Cuáles son los tipos de quejas más recurrentes? ¿No? Posiblemente es la no devolución de dinero a raíz de productos imperfectos, yo qué sé. Posiblemente puede ser la falta de respuestas a tiempo, ¿sí? Retrasos en la respuesta, el no cumplimiento con una resolución factible para el cliente. Sí, habrá muchas respuestas que ustedes encontrarían, pero eso deben analizarlo. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Y pues para eso ustedes tienen un análisis, deben hacer un análisis de ese contenido. Posiblemente pueden hacer una ficha en la cual ustedes hagan una matriz y empiecen a clasificar esa información. No es que aquí en el mes de los 6 primeros meses, estos clientes se fijaron por esto, esto y esto, esto y acá, por esto, esto y esto, y cuáles son los tipos de clientes. O sea, pueden hacer una matriz, un análisis cruzado, categorizar esa información y luego presentarla y hacer ese punto de resultado. ¿Sí está claro el ejemplo? Eso con relación al análisis documental, si van a aplicar un estudio de caso. Luego tendríamos lo que es el tema de la técnica en la cual ustedes analizan bibliografía y prácticamente va pues casi con el mismo sentido. Lo que tendrían que hacer es ustedes determinar bases de datos, áreas de conocimientos. Cuando hablo de bases de datos, pues está Cielo, está Scopus, Google abierto, y que ustedes determinen rangos, ¿sí? No es que yo voy a analizar documentos de los últimos 3 años relacionados con la inteligencia emocional y a partir de allí voy a ver cuál es la tendencia de esa temática, sobre qué han investigado, qué han hecho, qué han dicho, cuáles son esos objetivos, qué resultados han obtenido y con qué otras áreas de conocimiento han analizado este tema como tal, ¿sí? ¿En qué sectores son más recurrentes esas falencias o esas incidencias de la inteligencia emocional? Entonces yo también hago una ficha técnica que me permita categorizar esa información y sintetizar y demostrar efectivamente esos resultados, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos 2 ejemplos, uno relacionado con el análisis documental, otro relacionado con el análisis de bibliografía cuando ustedes van a profundizar sobre una temática. Y ya luego, pues, si van a hacer lo que es una investigación básica en el cual no quieren hacer un estudio descriptivo y van a aplicar una encuesta, pues eso nos arrojaría datos. Entonces, ahí está el ejemplo de la universidad. Si van a analizar, por ejemplo, los factores por los cuales desiertan los estudiantes, entonces ustedes analizan cuáles son esas variables, esos factores que efectivamente influyen en ello, y esos factores deben estar incluidos dentro de las preguntas para poder tener esos resultados. Entonces, no resulta que los factores por los cuales desiertan los estudiantes son factores económicos, falta de tiempo, bajo rendimiento académico, ¿sí? Todas esas preguntas ustedes las recitan en el cuestionario y a partir de ahí van a obtener resultados. No, pues resulta que a partir de cuarto semestre, aproximadamente el 3% de la población o de los estudiantes que han estado matriculados en la administración de empresas desiertan por factores económicos, porque se han vinculado laboralmente y no les queda tiempo, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos los 3 ejemplos que más o menos ustedes están trabajando. ¿Quedó claro, chicos? Hola. Bueno, pregunta. Alguien que me dé un ejemplo relacionado con
una técnica de investigación en la que se aplique una entrevista mencionado, pues obviamente desde el objetivo de su investigación. ¿Me escuchan? Bueno, Sí, azar. profe. El grupo de Valentina Cardona. De acuerdo al tema, van a mencionar el ejemplo. Van pensando, por favor. Bueno, entonces, van pensando en los ejemplos, que voy a terminar estas 3 diapositivas y terminamos. Ya tenemos aquí entonces que he explicado el tipo de investigación, lo que serían las técnicas de investigación empleadas, utilizadas, el tipo de información a recolectar, ¿sí? Que se generaría a través de información cualitativa o cuantitativa. Ya sabemos que dentro de la cuantitativa estaría el tema de las encuestas, observación sistemática, lo que serían análisis de contenidos, escalas de actitudes, fichas, inventarios, todo eso nos arroja datos, pruebas estadísticas. Y ya luego, cuando hablamos de investigación cualitativa, dentro de esos instrumentos, dentro de ese tipo de investigación a recolectar, tenemos historias de vidas, tenemos anécdotas, notas de trabajos de campo, relatos, entrevista, que sea estructurada o no estructurada, el tema de la observación. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿sí? Ahora, con relación a lo que es el diseño, la técnica del diseño relacionada con la ficha técnica del muestreo, entonces nosotros sabemos que hay una población y dentro de esa población existen diversas características que permiten que se definan unos elementos para que el investigador de manera pues integrada pueda analizar esas unidades de estudio. Y dentro de ese contexto es importante saber que esa población puede ser un sujeto o un objeto. ¿Sí? Cuando hablamos de sujeto, pues son personas. Cuando hablamos de objetos, serían cosas. Entonces, ustedes pueden analizar como personas a estudiantes, a docentes, a enfermeras, a médicos, a ingenieros, a cualquier persona del común, ¿sí? Independientemente pues del cargo y demás. Y como objeto pues podríamos hablar de diferentes cosas. Ustedes saben que por ejemplo los ingenieros analizan objetos. Ven la cantidad de innovaciones que se están generando ahora, ¿no? Con relación al COVID, donde se articula, donde están uniendo esfuerzos ingenieros mecánicos con ingenieros industriales y están generando nuevos productos para combatir lo que es esa emergencia sanitaria, ¿sí? En ese sentido, también hay personas, médicos y demás que están también, obviamente, compartiendo ese conocimiento para que esos productos, esos estereotipos, esos prototipos, perdón, que se están lanzando, pues cumplan con la idoneidad que se requiere para poder, obviamente, satisfacer el mercado y a las personas en ese sentido, ¿sí? Es decir, que si van a crear un respirador artificial, pues debe cumplir con unos criterios tanto médicos como técnicos para que efectivamente funcione. Entonces, ahí estaríamos hablando de personas que están analizando un objeto, cosas, productos. Y por el otro lado, también hay estudios que se están realizando ahora mismo que están obviamente hablando de toda, a raíz de lo que es el COVID, cuáles son esos factores psicosociales con los cuales están en la lucha del día a día los trabajadores, ¿sí? ¿Qué problemas acarrea todo este tema relacionado con el empleo y demás? Entonces ahí estaríamos analizando personas, ¿sí? Entonces, en ese sentido hablamos de una población general, pero ya cuando buscamos la delimitación, pues tendríamos que hablar de un subconjunto de esa población, que sería una pequeña muestra, un tamaño más delimitado, que debe cumplir pues con una serie de características
porque no es posible nosotros aplicar una encuesta o analizar a toda la población, pues por razones económicas y también pues considerando como tal, pues que esos elementos de la población son difíciles medirlos en su totalidad, a no ser que, por ejemplo, es que ni el DANE, ¿no? Cuando toma referencia de toda la población, ustedes saben que lo hace esporádicamente y luego a partir de ahí ya se generan proyecciones de esa población porque es complejo, más por el tema económico. Entonces, a raíz de ello se existen varios tipos de muestreos y la idea o el propósito es que básicamente ese muestreo pues sea representativo de la población y que se cumplan con unos criterios y que esa muestra pues sea tomada aleatoriamente. Actualmente pues antes se hacía manualmente el hallar esa muestra. Ahora hay muchas fórmulas online que simplemente ustedes ingresan los datos y automáticamente le arroja cuál es la población objetivo para hacer ese muestreo. Entonces, por ejemplo, si ustedes saben que la población son 1000 personas, ustedes colocan 1000 y normalmente se utiliza un nivel de confianza y el muestreo del error, 95% y 5% y ya arroja la cantidad de muestra que se debería de realizar para poder cumplir con esa muestra representativa de la población. ¿Sí? Ahí no nos vamos pues a detener mucho porque en este ejercicio académico pues prácticamente no cumpliríamos a cabalidad con ello por el tiempo, ¿no? Estamos haciendo documentos más sencillos. Sin embargo, en ese sentido, por ejemplo, aquí yo tengo, esta es una ficha técnica de un estudio, de un artículo que yo realicé con unas compañeras de la Universidad de España. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros hablábamos de 1000 empresas del sector turístico de Colombia, y eso que es una población ya delimitada, estratificada, y a raíz de ello utilizamos un error muestral de más o menos del 8% con un nivel de significancia del 95% y al final la muestra que obtuvimos fue de 134 empresas. ¿Sí? Y fue un muestreo estratificado porque determinamos que dentro del sector turístico íbamos a trabajar solamente con hoteles, restaurantes y agencias de viajes. Que estas agencias de viajes estuvieran adscritas a lo que eran los gremios, ¿sí? Agremiaciones como Hotel, ¿sí? Acodres y Hotel Valle. Entonces, a partir de allí, pues ya se definió lo que fue el tipo de cuestionario que fue estructurado y fue aplicado a gerentes y directores de marketing o de calidad. Entonces, eso es lo que se busca con estos ejercicios, que ustedes sean muy claros y definan cuál va a ser ese propósito de esa investigación, pero respondiendo con ello al cómo van a elaborar y obtener toda esa información pertinente para cumplir con el objetivo del estudio. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo de ficha técnica. Ya nos queda media hora para que hagamos el ejercicio y cumplamos con lo que sería ese punto de metodología. Entonces, una vez ustedes planteen la metodología, chicos, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ahora lo ven para que se guíen ustedes cómo van a elaborar lo que sería esa corrección de ese punto de metodología. Y aquí tenemos un diseño metodológico, van a redactar nuevamente el diseño metodológico y van a hacer una tablita con ítems parecida a esta, ¿sí? Para sintetizar ese diseño metodológico. Primero pueden plantearlo de esa manera y luego lo redactan en párrafo. Tienen ahí la opción, ¿sí? Ese va a ser el taller. Entonces, redactan y al final me sintetizan con este modelo de diseño metodológico. Me lo pueden enviar por WhatsApp. ¿Listo? Si quieren lo hacen a mano, ya luego lo transcriben a lo que sería el trabajo. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Alguien que lea rápidamente este ejemplo para que tengan ustedes una orientación y aclaro dudas. Y luego, chicos, continuamos con el taller. Me lo envían por WhatsApp o igual me quedo conectada, estoy conectada aquí y les voy aclarando dudas.
¿Listo? Alguien que lea que no sea Cristian, por favor. Al azar. Geraldine Rojas. Bueno, falta. Hola. Hola. El diseño metodológico que se trabajó para el presente blog fue descriptivo porque permitió identificar por medio de las fuentes de información recuperadas y analizadas, indagar y dar a conocer sobre el tema general, medicina. Tema específico, síndrome anémico. El marco del área de la salud. El método para la presente indagación fue exploratorio y documentalista, en razón a que comprende las estrategias y procedimientos empleados para la búsqueda y recuperación de las fuentes de información relevantes y Pertinentes. Lo puede agrandar un poquito, profe. Del tema general, medicina. Ahí está Y mejor. tema específico, síndrome anémico. Ay. Listo. ¿Sí? Ese no era el que estaba leyendo. Ahí. Síndrome anémico. Método que sirvió para abordar y enfocar la pregunta problema. ¿Cuáles son las características clínicas, patológicas y pronósticos de la anemia para proceder a registrar la información en la webgrafía? Aquí tenemos un ejemplo básico de cómo se redactaría lo que sería el diseño metodológico de la investigación. Ustedes si ven, aquí vuelvo y menciona al principio, al inicio de la redacción del párrafo, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca? Que sería ese objetivo de la investigación. Se hace una contextualización previa, obviamente, y ya luego se menciona cuál fue el método de investigación, método de tipo de investigación, ¿sí? Las fuentes de información también se mencionan y lo que serían cada una de esas características a través de la búsqueda de bases de datos y demás. Entonces, ustedes de manera interconectada, aislada, deben de hacer una redacción fluida de cada uno de esos elementos. Además, en las diapositivas anteriores de la clase anterior había una guía en las que se mencionaban qué debía incluir cada uno de esos párrafos. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos otra lectura que da continuidad a lo que sería ese ejemplo, por favor. Alexander Hoyos. Aquí, profe. Como estrategia de búsqueda, se indagó en diversas unidades de información en catálogos electrónicos, a través de bases de datos bibliográficas, experta en el tema, a través de buscadores y metabuscadores. Respecto a la información recuperada en bases de datos bibliográficas especializadas, se consultaron las siguientes: PubMed, Medline, Dialnet y SCielo. La estrategia utilizada para la recolección de las fuentes de información fue identificar y seleccionar a partir del tema general medicina, para luego plantear la pregunta problema. ¿Cuáles son las características clínicas, patológicas, etiológica, el pronóstico y tratamientos de la anemia? Se buscó maximizar la validez y confiabilidad de la información a partir de los autores expertos en el tema, como Cediel Ángel, Ricardo Vives, bueno, etcétera, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué vemos? Que aquí tenemos unos criterios claros de lo que sería esa técnica que es la bibliografía, ¿sí? Y sobre las cuales, pues, uno, están los datos bibliográficos y dos, también está lo que eso es el análisis de expertos, ¿sí? ¿Qué otro punto importante? Hace referencia a las bases de datos que van a emplear. Deben de caracterizarse, buscarse, definirse cuáles serían las más idóneas para poder, obviamente, sistematizar esa información.
Y ya luego vuelve y relaciona lo que es la pregunta problema, ¿sí? Y qué se busca con ello. Además, aquí al final, ¿qué se tiene? Que el tema sobre la medicina obviamente está que el tema problema está contrastado a través de la opinión de expertos, es decir, de otras publicaciones que se han realizado. Ya puede ser a través de la búsqueda de la literatura o simplemente a través de cuestionarios, instrumentos que ya han aplicado estos autores, que esto permite obviamente ratificar y dar una mayor validez y confiabilidad a esa información, porque ya hay un antecedente relacionado con ello. ¿Sí? Entonces, para aclarar más este punto, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la inteligencia emocional, no es necesario que nos inventemos las preguntas sobre la inteligencia emocional, sino que efectivamente ya hay una cantidad de artículos que han trabajado esa temática y han publicado esos instrumentos. Entonces, ¿yo qué hago? Utilizar el mismo instrumento y citarlos. ¿Sí? Se cita, entonces, se aplicó el instrumento de la inteligencia emocional, expuesto o planteado por los autores tales y tales y tales y tales, de acuerdo al estudio tal, ¿sí? El cual es idóneo para poder contrastar este estudio. Y se hicieron las adaptaciones de acuerdo a las características de la población objeto de estudio, ¿sí? Eso sería un apartado para poder aclarar esa parte de las fuentes de información. Bueno, chicos, entonces, preguntas, dudas, les queda el taller. ¿Alguna pregunta? Qué pena, ¿nos puedes dar un poquito más de claridad con respecto al taller? Porque yo creo que hay varios que tienen dudas al respecto. Eso es lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué van a hacer con relación al taller? Identificar cada uno de los puntos que acabé de mencionar. ¿Cuál es el tipo de investigación? De hecho, lo tienen en la guía anterior. O sea, lo mismo que iban a hacer en esa primera parte, en la parte de la entrega del segundo parcial, donde identifican cada uno de los párrafos y no lo hicieron correctamente, entonces lo vamos a reforzar con esta charla que acabamos de tener ahora. Entonces, ¿cuál es la idea? Que redacten nuevamente lo que sería el punto de metodología, que lo mejoren, ¿sí? Teniendo en cuenta los criterios que acabamos de mencionar, el tipo de diseño, las consideraciones generales teniendo en cuenta las técnicas de investigación, ¿sí? Y por qué la van a utilizar, o sea, argumentarlo, justificarlo, luego la investigación si es cualitativa o cuantitativa, explicando cada uno de ellos y teniendo en cuenta este ejemplo, que no se les pase cada uno de esos elementos de manera redactada, ¿sí? Entonces, al principio del párrafo redactan el objetivo, posteriormente mencionan el tipo, el método de estudio, tipo, enfoque y método del estudio empleado o de la investigación, explican por qué es exploratoria, por qué es descriptiva, por qué es cualitativa, ¿sí? Luego mencionan pues cuál sería esa técnica, si es una encuesta, si es una entrevista, si son datos bibliográficos, si por el contrario son documentos. Y para cada uno de ellos, pues hay que explicar si son fuentes bibliográficas, cuáles serían. Si son datos, ¿a qué datos me refiero? A inventarios, a fichas, a resultados de la productividad de un producto, o datos de venta, ¿sí? Ustedes ven. Si es con relación a la encuesta, pues ya saben que deben de aplicar un instrumento y qué preguntas van a hacer o cuáles serían las categorías a preguntar dentro de ese instrumento de esa encuesta. ¿Listo? O dentro de ese cuestionario. ¿Ahí ya quedó más claro? O sea, arriba tenemos la explicación, luego aquí tenemos los ejemplos. Yo les comparto estas diapositivas ahora por el WhatsApp, igual las subo en el Moodle, pero ahora para el ejercicio se las voy a compartir por el WhatsApp. Sería de la diapositiva 44 hasta la 57. ¿Para cuándo es esto? Pues la idea era que lo hicieran ahora, es un taller. Uy, no alcanzamos. Profe, algunos tenemos clase ahorita. Sí, ahora hay clase. Gracias.
Y presencialmente no coordinamos, ahora virtual. Dentro de 8 días, profe. No, dentro de 8 días, no, eso me lo envían Dentro mañana. de 15. Dentro de 8 días final de tenemos, corte. dentro de 8 días tenemos la primera parte de resultados. O sea, ustedes aquí dicen que si van a aplicar encuestas, ya deben de aplicar dentro de 8 días las encuestas. Si tienen dudas, me preguntan, profe, ¿qué tipo de preguntas puedo hacer? Ya saben que tomamos referentes que ya hayan trabajado el tema, para que no se inventen preguntas que posiblemente no van a medir lo que ustedes desean y se desvían del objeto de la investigación. Bueno, entonces, con relación a esto, ¿qué dudas tienen? Preguntas. Todas. Como siempre. ¿Qué dudas tienen? Nada, pues voy a hacer un quiz entonces oral. Profe, no, vea. Pues, Profe, que hay veces... básicamente hay que No, profe, sin quiz. No, pues ahí sí, todos no los- escuchan, tengo mala conexión, ahí sí, mejor dicho, todos los peros. Con respecto a las pautas del diseño metodológicos, hay que elegir una de esas técnicas para aplicarlas a nuestro trabajo, ¿o qué? Claro, tú aplicas la que está relacionada con tu trabajo. Mira, por ejemplo, aquí tenemos los que están haciendo diseño del estudio de caso, pero es que eso es relativo, entonces ya tú tienes la opción de qué técnicas de investigación vas a aplicar. La observación ya saben que no la podemos aplicar porque no podemos salir ahora mismo del escenario en el que estamos para hacer ese proceso. Por ejemplo, nosotros llegamos a mencionar un ejemplo en el que, bueno, es que nosotros vamos a analizar los hábitos alimenticios de los estudiantes de Unicatólica de la sede Meléndez. Entonces, algunos decían, no, es que yo voy a utilizar la técnica de la observación y yo me puedo tomar rangos de horas en los cuales hay más afluencia de estudiantes consumiendo en las cafeterías y a través de la observación yo voy a hacer ese análisis. Entonces, ¿yo qué haría? Tendría una ficha, un instrumento de observación en el cual yo determino unos criterios y evidencio, por ejemplo, yo en esa ficha puedo tener el rango de hora, bueno, ¿sí? Y entonces al azar, de manera aleatoria, yo voy a decir que en un lapso de media hora voy a tomar apuntes de qué tipo de productos consumen los estudiantes y entonces yo ya tengo clasificado en esa ficha cuáles son. Entonces, productos fritos, verduras o frutas, ¿sí? Luego esos gaseosas, los voy clasificando y solamente voy haciendo un checklist y al final lo que yo hago es tabular, ¿sí? Entonces digamos que no. ¿Cuáles son mis criterios durante 15 días? Por ejemplo, los días lunes, miércoles y viernes, desde las 6 hasta las 7 de la noche, yo voy a analizar el comportamiento de venta, de compra de los estudiantes que llegan a la cafetería y voy a ver qué tipo de productos consumen, ¿sí? Pero eso ya lo evidencio una vez yo hago ese análisis, pero a través de la observación yo no les estoy preguntando ni les estoy aplicando encuesta, ¿sí? Ese sería un punto de referencia para yo poder hacer ese análisis, por ejemplo, de la tendencia de consumo de productos alimenticios por parte de los estudiantes. Otro tipo de análisis puede ser que yo simplemente... Profe, ¿sí? en los resultados de los momentos, ¿es lo que se pretende alcanzar con el método? Sí. Bueno, entonces, sí. Los resultados, básicamente eso es presentar la información relacionada con el objetivo del estudio. Sí, es lo que yo les acabo de mencionar. Entonces, seguimos con ese ejemplo de que yo quiero analizar cuáles son cuáles serían esas características de consumo, no, las tendencias de consumo de los estudiantes de Unicatólica. Entonces, ese es mi problema de investigación. Bueno, ese es mi objetivo de la investigación. Para ello, ¿cuál fue mi técnica? Utilizar la observación. Entonces, yo voy a utilizar la observación y el instrumento, ¿cuál sería? Una ficha, ¿sí? Un cuestionario en el cual yo
voy a categorizar toda esa información. Entonces, en esos resultados, ya una vez yo apliqué eso, entonces yo diga que en una semana yo analicé, digamos, de lunes a viernes en los horarios de 6 a 8, estoy cambiando el ejercicio, yo analicé los hábitos de consumo de los estudiantes a través de las compras en esos horarios. Entonces, digamos que fue de manera recurrente ese análisis de observación, y yo de lunes a viernes en esos horarios, durante esas 2 horas, hice todo ese análisis de esa información a través de una ficha, ¿sí? Entonces, en una ficha yo empecé a recopilar. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, el día lunes, de 6 a 8, compraron 50 estudiantes, por ejemplo. Y de esos 50, en ese primer día, yo evidencié que el 70% de ellos compraba salchipapa, la papita con salchichón, el dedo y tales cosas, ¿sí? Y más gaseosa. Y tantos lo pedían con jugo y los otros lo pedían con gaseosa, ¿sí? Digamos que un 10% solamente pedía el Kellogg's con yogur. Ninguno de esos estudiantes consumieron frutas, ¿sí? Eso para el día lunes. Luego para el día martes, las voy tomando la información, yo la voy tabulando. Y luego yo sintetizo toda esa información, me hago cruces, puedo hacer una matriz, y ahí ya tendría un análisis, ¿sí? A través de la observación. Es que resulta que al final de la semana yo me di cuenta, o hallé, que efectivamente el 80% de los estudiantes, de manera general, porque en ese análisis yo no definí si eran estudiantes de administración, si eran de contaduría, si eran de psicología, fueron consumo general de los estudiantes, ¿sí? Yo detecté que el 80% consume productos fritos, ¿sí? Alejándose de una dieta saludable al no tener un consumo recurrente de frutas, verduras y productos que permitan una calidad de vida adecuada. ¿Sí? Bueno, entonces ese sería luego los resultados, el yo tabular esa información y sintetizarla. Entonces eso es lo que debemos hacer. Bueno, ustedes, Hola, profe, tengo una preguntita. Dime. Por ejemplo, en el caso del trabajo que tenemos nosotros, que es de la caracterización de los destinos turísticos del Valle del Cauca, en los resultados se debe analizar los turistas como qué criterios tienen en cuenta a la hora de escoger pues la ciudad que van a visitar, o cómo lo podríamos enfocar. Porque ahí yo creo que lo principal y lo más importante serían los turistas, porque sin ellos pues el turismo pues no existiría. Tú me estás hablando de la caracterización de los destinos turísticos potenciales del Valle del Cauca, ¿sí? Sí, exacto. Sí. Entonces, ¿cómo ustedes harían ese ejercicio? Ahora mismo no puede ser a través de la aplicación de encuesta a turistas porque no tenemos turistas, ¿cierto? Sí, incluso pues nosotros dijimos que era como de documentos, porque pues las encuestas es como algo complejo, digamos, que poder abarcar todo el departamento porque pues es muy extenso. Entonces, ¿cuáles serían los criterios metodológicos vamos a hacer el ejemplo con la compañía? Los criterios metodológicos para ustedes poder hacer ese estudio y saber y caracterizar los destinos turísticos potenciales de aquí, del Valle del Cauca, ¿cuáles son? No, obviamente lo que por favor, sería una revisión documental, ¿cierto? Entonces, en esa revisión documental, Nada. Dani y Diego. Profe, ¿nos escucha? Dani y Diego, me cierran el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Es que hay un micrófono abierto y alguien está alegando por allá, no sé, pues no se escucha nada. Sí, ya, ahí ya lo apagaron. Bueno, entonces estamos con el ejemplo de la compañera. Entonces la compañera dice que ella va a hacer un estudio sobre la caracterización de los destinos potenciales del Valle del Cauca, ¿es así?
Sí, profe, sí. Bueno, entonces, ¿qué harían? No van a aplicar encuesta, entonces van a hacer una revisión documental, ¿sí? Entonces, ustedes dentro de ese diseño metodológico, obviamente ya en el marco teórico, ustedes deben haber hecho una revisión de documentos previos, ¿sí? Pero ahora van a recurrir a documentos gubernamentales, ¿sí? O estatales, como que planes de desarrollo, informes de lo que es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de los gremios, de Cotelco, de Cotelvalle, de Apodres, de ANATO, ¿sí? De la gobernación, del Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes buscan documentos y ustedes dicen, bueno, como ustedes ya han trabajado lo que es el marco teórico, entonces ustedes dicen, bueno, dentro del diseño metodológico, la técnica va a ser la revisión documental a través de un instrumento. El instrumento pues sería una ficha de análisis en la cual yo voy a identificar cuáles serían los destinos potenciales del Valle del Cauca. Entonces, así a simple vista, el Valle del Cauca pues tiene muchos destinos turísticos. Entonces ustedes pueden decir, bueno, de manera deductiva, deduciendo pues de tu experiencia o de lo que has vivido aquí dentro del departamento, tú sabes que dentro de los destinos más representativos pueden estar, bueno, si hablamos del Valle del Cauca, pueden estar las playas de Buenaventura, pueden estar el lago Calima, puede estar la Basílica en Buga, ¿sí? Aquí dentro de Cali, ¿qué es lo más visitado? Pance. San Antonio, Cristo Rey. San Antonio, Cristo Rey, ¿sí? Luego también, si nos vamos, bueno, en Palmira, bueno, digamos que ustedes dentro del Valle del Cauca toman tres destinos potenciales, que ustedes vean que efectivamente atrae a muchos turistas. Entonces, ¿eso cómo lo van a definir? Deben de determinar criterios. Bueno, es que son potenciales por la cantidad de turistas que llegan, tanto extranjeros como nacionales. 2, por, digamos, la afluencia de comercio, ¿sí? Porque hay muchos restaurantes, porque hay mucho comercio, muchos vendedores y están formalizados. 3, por la tasa de ocupación hotelera. ¿Sí? No, es que resulta que a esos lugares pues hay muchas reservas de hotel. Y 4, porque hay un incremento significativo de la economía que permite obviamente una repercusión significativa del PIB, del Producto Interno Bruto, del sector turístico. ¿Sí? Entonces, profe, y también podría entrar la gastronomía y los tipos de cultura. sí, también. Es que de hecho lo pueden delimitar, y más de hablar de destinos turísticos, podríamos hablar tipología de turismos, o los eventos turísticos más significativos del Valle del Cauca. Entonces, por ejemplo, si ustedes hablan ya de la Feria de Cali, del Petronio Álvarez, entonces posiblemente también dentro de Cali podrían categorizar más esa información. Bueno, La profe. idea es que ustedes traten de encontrar información y que esa información responda al objetivo de la investigación, porque si no se quedan cortos, ¿sí? Porque si ustedes me dicen caracterización de los destinos potenciales del Valle del Cauca, entonces, si vamos a hablar de caracterización, entonces ustedes tienen que hacer una tabla en la cual ustedes dicen, bueno, como destinos playas. Bueno, entonces digamos que acá en el valle está la costa pacífica y en la costa pacífica hay tantas playas. Y de esas tantas playas, entonces está, bueno, la que se llama Huipi, La Bocana, Juan Chaco, Ladrilleros, tal. Bueno, estas tienen una recurrencia de visitas al año de tantos turistas. Deja un incremento, deja una cifra de tanto ingreso económico. En general, yo no sé cuántos empleos, y otra variable puede ser, ¿cuál? Ustedes determinan las variables. Entonces, así como haces esa información para el sector playa de la costa pacífica, de la zona pacífica del Valle del Cauca, ahí ya estás mostrando información, ¿sí? Entonces, bueno, es que Buenaventura tiene una extensión de tanto, y dentro de eso se encuentran tales destinos playas en los cuales llegan tantos turistas al año. Ahí ya estás mostrando información y estás cumpliendo con ese punto. Luego en el Valle en el Buga tenemos la Basílica, la cual cuenta con yo no sé cuántos habitantes, una extensión de tanto, y para ello llegan tantos visitantes al año, entre los cuales unos son extranjeros, otros son nacionales, deja tantos recursos económicos, genera tantos empleos y tantos, ¿sí? Tú defines las variables y a partir de allí
haces una estandarización de esa información y la muestras por grupos. Entonces, no que lo que sería el lago Calima. El lago Calima también es un sitio turístico, un destino turístico en el cual llegan tantos turistas al año y genera tantos recursos económicos, incrementa la economía, genera tantos empleos y tal. Bueno, y luego otro destino, aquí en Cali. La visita en la Feria de Cali. Bueno, entonces en la Feria de Cali llegan tantos turistas, Bueno, el Petronio Álvarez también. Entonces, ya sabes que tú has definido cuáles son las variables de análisis, pues estaría el factor de llegada de turistas, el factor de generación de empleo, el factor de la tasa de ocupación, el factor económico, de cuánto aporta eso, las ventas, pueden ser el incremento de las ventas. Entonces ya con esas 4 o 5 variables, tú al final, cuando haces la conclusión, tú dices, bueno, es que dentro de esos destinos del Valle del Cauca que realmente generan